Vamos a ver ahora el tape donde en el programa de Joaquín Morales Solá, Carrió decía esto. ¿Y quién me va a defender a mí, señor Macri? Que siempre tengo que poner la cara por usted y por todos. ¿Cuándo me va a defender a mí? Usted ayer dijo que se sentía... Es mi socio, yo lo adoro, sí. Pero hay que ponerse los pantalones también. Porque no puede ser que yo me defienda sola, tenga que defender a los otros, acusar a los otros, y todos están todo pro. Todo esto no es así. Fernando Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, vos sos diputado por la Coalición Cívica, sos un hombre que has acompañado a la señora Carrió desde siempre, estás muy cerca de ella. Un mérito y un honor. Y un honor. Mérito y honor. Las dos Pregunta, ¿Carrió ha dado un ultimátum al gobierno con respecto a Magdalani? ¿Magdalani o yo? A ver, me parece que Lilita no es que da ultimátum. Nunca va a dejar de hablar de los temas que cree que son centrales, medulares e importantes para que una nación pueda progresar. Clara, porque si nosotros estamos hablando de el Poder Judicial que se agremia para defenderse de lo que es la evaluación institucional de la política, como dice la Constitución, y en realidad no quieren decir porque no avanzan las causas de corrupción, estamos en un problema serio. Si nosotros tenemos un sistema de inteligencia nacional entre lo institucionalizado y lo paraestatal, que no termina de encontrar ni control, ni forma, ni límites, y nadie dice nada, digo, ustedes son testigos de que hubo denuncias muchas veces de escuchas ilegales a periodistas, funcionarios, políticos, empresarios, y esas causas fueron a parar al tacho de la basura. Además, la nota de Clarín del amigo Claudio Saboya es muy buena porque realmente revela que Lilita fue seguida a Paraguay, grabada. Es gravísimo eso. Para mí... Todo esto es muy grave, porque en realidad uno tiene la sensación de siempre, de que siempre pasa, pero tiene dos caminos. O pega el grito para que la Argentina pueda tramitar estas cuestiones como una nación seria y dar garantías, o se acostumbra y dice, bueno, sí, voy a vivir sometido a la ilegalidad, a la apriete, a la informalidad, vaya a saber qué me va a pasar, etc. Pero hay un cambio muy grande, y esto sí hay que decirlo. El 10 de diciembre del año antepasado, del 2015, cambió el gobierno. Nosotros antes decíamos esta cosa y le echábamos toda la responsabilidad a una administración del PJ, de Cristina Kirchner, que inclusive creó una CIDE paralela ilegal, que era la de Milani. Entonces, no es que desactivó lo de Pocinos o lo de Estiuso. Siguieron todo, pero creó otra cosa igual de ilegal. Entonces, ¿qué está diciendo Lilita ahora? Hoy el presidente de la Nación es el responsable de la conducción de todas las políticas del Ejecutivo, incluida la de seguridad. Y Lilita siempre lo deja muy en claro, el presidente de la Nación no tiene nada que ver con todo esto. No, es más, pero es importante porque cuando dicen nunca hubiese pensado esto de mi gobierno, es durante la gestión política de mi gobierno, claro, así de cambiemos. Pero le exige un cambio, es decir, decide así. Por supuesto, pero además le aclara muchas otras cosas. Le dice, Gustavo Arribas tampoco tiene que ver con esto. Eso, ahí es la discrecionalidad de Lilita. ¿Cómo puede saber que Arriba, que es el número uno es que dice lo que cree. De la AFI, pero ahí me parece que hay una elección política. Dice lo que cree, y es así de auténtica, y es con lo que sabe. Bien, entonces, sea Arriba, que es el número tomar uno, el agua de o Magdalani, que es la número 2, alguien tiene que ver, y es cierto que el presidente tiene que dar una explicación, porque Carrió es una política muy importante como para que la sigan así nomás, ¿no? ¿Cómo van a hacer esas cosas? Pero imagínense, primero que no es una persona cualquiera en el mundo de la política argentina, es una persona que se ha jugado toda la vida contra la mafia, no solo de la corrupción estatal, sino del narcotráfico, de las mafias enquistadas en la Fuerza de Seguridad, en la policía, inclusive en la policía de la provincia de Buenos Aires, que ha investigado a cuánta persona, y hay mucho corrupto en la Argentina, y lamentablemente la mayoría andan sueltos. Y algunos del Poder Judicial, ese es el tema. Entonces, si la sociedad que piensa, si esto le pasa a la persona que nos quiere proteger de la corrupción, del narcotráfico y del crimen organizado, entonces, a ver, ¿cómo destrabamos esto? Ahora, Fernando, Lorenzetti, Magdalani, Ritondo, Jorge Macri, el juez Lijo,
ha apuntado a todos ellos. Sí. Lilita Carrió muy claramente, porque ella no usa metáforas, da nombre y apellido. ¿Cuánto tiempo más se puede sostener esta tensión? Estamos hablando del presidente de la Corte Suprema de Justicia, número 2 de la AFI, secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, el primo del presidente. Un gobierno que hace cambios vive en tensión. Vive en tensión. No vayan a esperar comodidad, aguas tranquilas, en una nación que vivió desordenada, vivió al margen de la legalidad y que hay un gobierno decidido a cambiarla y que hay actores políticos como Lilita decidido contribuir a ese cambio profundo. No es fácil. No, si nos gusta no es fácil. Y normalmente la mayor parte de los responsables de lo que uno hereda están afuera de la propia administración de uno, pero las lógicas a veces trascienden ciertas instituciones. Nosotros siempre dijimos, la CIDE, como se llamaba antes a la AFI, tenía vida propia, y todos sabíamos que tenía vida propia, que tenía un gobierno circunstancial, pero que hacía lo que quería abajo. Eso cambia hoy, y ese cambio va a llevar un tiempo. Y por eso me parece muy bien que estas cosas se digan en público, que haya, digo, hasta acá no hay mucho control institucional ¿No hay crisis de los servicios de política inteligencia. en Cambiemos con esto? No, son extraordinarias oportunidades para que la sociedad sepa qué se está haciendo dentro de Cambiemos. Ahora, ¿o ustedes se acuerdan si antes estas cosas salían? No salían. Pero se discutía entre un funcionario y otro de Cristina, cómo hacemos para mejorar la policía, bajar el narcotráfico, cómo hacemos para solucionar el tema de las escuchas ilegales. No, ahora sí. Ahora, ayer miércoles a la mañana, Lilita dijo por radio que, en fin, la situación era bastante tensa, que estaba pensando qué hacer, que esperaba una decisión del presidente, y por la tarde sacó un comunicado de prensa diciendo la relación es excelente, con ningún otro presidente me he sentido tan contenida. Eso sí. ¿Y qué pasó en el medio? Es verdad, pero es que, vuelta a explicar, estos no son idas y venidas, no son digo a la mañana una cosa y cambio a la tarde la otra, es todos los días por temas importantes hay niveles de discusión y de debate, porque hay que resolver temas difíciles, y esos temas difíciles repercuten, y no son los únicos temas, después hay que administrar la inflación, después hay que administrar la obra pública, después hay que minimizar los riesgos de todo tipo, vienen las cosas de Brasil, se van... Digo, uno no vive aislado en este tránsito político que hoy nos toca, que es ser oficialismo. Entonces, lo que digo es, el presidente le da a la diputada Carrió, su socia política, entre otros socios políticos, junto con la UCR, todas las garantías de que el gobierno nacional está al servicio de la protección de los ciudadanos y, por supuesto, de este tipo de ciudadanos en particular. Una persona que se la juega, una persona que se pone en riesgo para defender a la nación, por supuesto que tiene la protección. La respuesta de algún sector del gobierno es hacerle una operación trucha. Pero la de este señor de los 1.500 pesos. Las operaciones truchas, por suerte, tienen patas cortas, pero tienen sus consecuencias. Y bueno, digo, esto sí tiene que ver con lo que le pasa a una persona como Lilita, y que le pasa a otras personas también. El Poder Judicial tiene que empezar a cambiar, y yo no veo que esté cambiando, no veo en lo más mínimo que esté cambiando para empezar a separar cuestiones, ¿no? No puede formar parte de las operaciones, ni de encubrimiento e impunidad o de operaciones truchas como te arma una causa tan ordinaria como esa, que termina desestimada a la primera vez que uno logra que el denunciante se presente a no ratificar, sino a negar la denuncia que se supone presentó. Entonces, pero ahí hay muchas puntas, y esto es interesante, porque no hay mal que por bien no venga, dirían en mi pueblo. Cuando este señor denunciante no solo que confiesa que cobró 1.500 pesos, o sea, fue berreta perdón por la expresión. Pero es una persona de bajos recursos. La verdad que en realidad tiene que ser investigado por su responsabilidad penal, pero uno lo ve a las claras que es instigado a cometer un delito. No, es la operación es berreta. No, la operación no, el señor. Una persona muy digna. Muchas operaciones son berretas, pero la operación berreta se multiplica. Acuérdense que existen las redes hoy, acuérdense que existe... ¿Saben cuál es la lógica de la política de los que se robaron todo, delinquieron por todos lados? Tenemos una sola alternativa, que es hagámosle creer a la sociedad que somos todos iguales. Entonces, cuando vos no te pueden encontrar nada después de 20, 25, 30 años de acción política y de responsabilidad pública, inventa algo, no importa, aunque le tengas que pagar 1.500 pesos a alguien. Pero este tipo de personajes, de este tipo de personas, siempre son o dos jubiladas, o un albañil, o un titular de un plan social. Nunca ponen la cara. Cuando nosotros denunciamos a Debido, a Cristina, a Néstor, a Ricardo Jaime, a José López, a Lázaro Báez, a Cristóbal López, poníamos la cara,
Eran nuestros nombres, nuestras firmas eran. Una aclaración, la persona que no ratificó se merece todo nuestro aplauso, es una persona muy digna, porque hay que hacer eso, después tiene que volver a su barrio, es muy vulnerable. Imagínate. Por eso pedimos protección para esa persona. Primero porque es muy importante su testimonio. Segundo, que esa persona la han utilizado aparentemente para otras cosas. Ustedes hablaban recién de operaciones hay una red, ilegales. parece, ¿no? Hay una red. Después son titulares de sociedades anónimas. Sí, digo, claro. Es un albañil que vive en un Ahora, barrio determinado y son titulares de sociedades anónimas. La situación es tan grave que me parece que ustedes, Olivita, Carrió, vos, se van a sentir satisfechos la vez que se tome alguna decisión. Por ejemplo, el ataque a Magdalani amerita una previsión de ustedes de que Magdalani ya no será la número 2 de la AFI, supongo. Yo creo que tiene que haber grandes cambios en políticas que nunca se quisieron cambiar. Si vos me preguntás, si ustedes me preguntan a mí, uno puede mirar grandes cambios en administraciones de ministerios importantes, inclusive que eran focos de corrupción muy importantes. Hoy, en el Ministerio de Transporte, por ejemplo, sin que lo ordene la ley, hay un montón de cambios dentro de la administración de las obras públicas que te minimizan el riesgo de corrupción. Está bien, pero ahora, no nos contestás lo de en la AFI, Magdalani. voy a contestar. La AFI o los organismos de inteligencia tienen una dificultad adicional. La naturaleza de eso es que sea reservado. Entonces, nosotros necesitamos que el propio presidente, que el propio titular de la AFI, sean los que generen los cambios y que puedan comunicar esos cambios en la medida de lo posible, porque son políticas reservadas. Ahora, tiene que haber cambio. No puede ser que la sociedad y la política, por lo menos los que nos matamos por hacer política decentemente, sigamos pensando de que los servicios de inteligencia están para lo que antes se usaba, operaciones truchas, denostar al adversario, inventar cosas, y no a evitar el narcotráfico o un potencial atentado. Fernando, estamos terminando. Sí, hay algunos que no tienen que estar más, son del viejo régimen de la AFI. Bueno. Por ejemplo, esta gente que usted... Pero es que hay algunos que no vienen, digo, que pueden haber sido designados por este gobierno, pero que forman parte de un viejo régimen. Y yo sé que se han hecho cambios, y yo creo que en la medida de lo posible, de ser una política reservada, pero que no puede estar exenta de control parlamentario e institucional, y tampoco exenta de dar explicaciones públicas, tiene que haber cambios, creo que los hubo, pero son ellos los responsables de decirlo. Fernando, muy cortito el final. Odebrecht, ¿se va a saber algo en la Argentina? Yo quiero que la sociedad entienda algo. Porque no hay un juez moro como en Brasil. El dueño de Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión y está preso. 4ª compañía constructora del mundo. 2º, 77 condenados. 3º, no es la única compañía. Camargo Correa también lo hizo. Hay empresarios presos. Hay empresarios presos. Y esa es la pregunta. ¿Cuántos empresarios presos hay en la Argentina? No, nadie. Ninguno. Por eso te digo... Y voy a hacer otra pregunta. Odebrecht ya confesó que pagó coimas en la Argentina. Odebrecht no hizo nunca una obra sola. Siempre con UTE. La pregunta es, UTE quiere decir, para los que no saben, asociada a otras empresas, sobre todo argentinas. La pregunta es, en el beneficio de esa empresa, que le pagaron seguro a Julio Devido, estoy seguro de eso, y la información cuando venga se lo va a llevar puesto a Julio Devido y a todos los que cobraron coima. Ahora la pregunta es, ¿solo pagó Odebrecht o pagaron las otras compañías también? Entonces, que sepan los argentinos que no solo no está viniendo la información, porque los jueces y los fiscales hasta acá allanaron hoy Odebrecht. Después de años, después de que en Brasil hay 77 condenados. Vos lo que decís, que hay muchas empresas metidas. Hay muchas empresas. Y algunas deben ser amigas de, no digo Macri, pero digo de Cambiemos. Por mí te puedo dar una garantía, a mí no me importa quién sea la empresa. Y tengo entendido que el presidente decidió que tampoco le importa. Y que lo que sí tiene que pasar es que cuando venga el primer dato hay un efecto dominó. Pero que la Argentina no se va a curar si los que no nos robaron, que no son solo funcionarios públicos, no vayan presos. Hay que empezar a acostumbrarse a empresarios presos. Fernando Sánchez, gracias por estar con nosotros. Una pausa muy cortita en nuestra sección Insight. Y bueno, y el homenaje a Daniel Rabinovich.